Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. ¡Qué bueno verte! Aquí estamos de vuelta. Semanita chévere, tranquilita. He visto semanas más fuertes. Esta ha estado pacífica. Ha estado sumamente tranquila. Estamos bien. ¿Y viste lo de la tormenta? Que se puede acercar una tormenta para acá. Bueno, yo pensaba que yo estaba esperando una tormenta política, pero aparentemente los candidatos no están, así que pues, tendrá que venir otro tipo de tormenta. ¿Viste a Jorge Colbert en Juan de Protadura? Lo vi. ¿Te dolió? No, yo esperaba eso de él. O sea, él tiene que proyectar algún tipo de neutralidad sobre los asuntos. Ajá. Usualmente los analistas proyectan su neutralidad criticando a los de ellos. Yo creo que la referencia es a que en Jugando Protadura Colbert hizo una comparativa entre los partidos, lo que estaban depositando los partidos En el fondo de pareo. en el fondo de pareo en Hacienda. Sí, lo que pasa es que el fondo de pareo en el caso del Partido Popular, lo que me parece que ha pasado es que no se han hecho los depósitos porque acaban de abrir la cuenta. Ok. Y entonces le estaba comparando la cuenta del PIB, sumando la del MBC y contando los $400,000 que le dan a cada partido. ¿Para qué ese dinero? ¿Para funcionarios y cosas? Ese es el fondo administrativo de los partidos. Hay dos. Hay uno de movilización y hay uno del fondo administrativo interno. La verdad es que yo esa parte no la... ¿Se puede usar eso para hacer pauta? La verdad es que entiendo que el administrativo se usa para no para comprar medios, pero usualmente para otros tipos de gastos internos. Que anyway tendría. Sí. Pero ahí cuando lo suman los dos juntos. Yo entiendo que el Partido Popular va a tener los recursos suficientes para más que competir con los demás. Yo no creo que es un asunto de... Yo no creo que va a ser un asunto de recaudo para ninguno de los dos partidos. ¿Tú crees que es un issue de timing, no? No, yo creo que es simplemente un asunto de entenderle que el gobierno, como tú tienes un gobierno con tanto dinero que ha gastado tanto dinero en la calle, pues se le va a hacer mucho más fácil recaudar fondos que a los demás partidos. Y eso es natural. Y en el caso del PIB, pues ellos han creado un sistema donde le piden cuotas, porque se nota, a los empleados y a los líderes del partido todos los meses. Y con eso le pagan el salario a Juan Dalmao y los gastos operacionales. Que el Partido Popular hacía eso hasta los años 50, hasta que creo que fue Trias Monge que dijo que eso... Bueno, él dice que él nunca lo aceptó en justicia, pero que los otros departamentos lo hacían. Sí, pero él empezó a decir, miren, esto es cuestionable. Y terminó abandonándose, ¿no? O sea, sí informalmente en algunas agencias después, y hay leyendas de eso de los años 70 y 80,
recuerdo un fundraising de Carlos Romero Barceló, un telemaratón, que si no me recuerdo mal, levantó en un telemaratón en 1980. Creo que fueron 3.5 millones, una cosa así. Sí. The good old days. Sí. Ajustado por inflación, ¿cuánto es eso? Bueno, vamos para las órdenes del día. Hemos tenido una semanita tranquila, así que no creo que vamos a estar yéndonos en una sesión maratónica, a menos que nos vayamos por un rabbit hole espectacular, que siempre es posible que pueda ocurrir. Vamos a hablar... Eso nos gusta vivir peligrosamente. Vamos a hablar primero de el talking point que ha estado tratando de forzar el Partido Popular, de dónde está Jennifer González, que Gloria Ruiz Quillan, en el Nuevo Día del sábado 10 de agosto, la primera plana es dónde están los candidatos a la gobernación. Y la foto enorme de Jennifer. Y una foto inmensa en el comité de campaña. Hay una foto que coge toda la pared de Jennifer, y esa es la foto del titular. Después vamos a hablar un poco de este asunto del impuesto mínimo global y la exhortación de espacios abiertos a que se apruebe en Puerto Rico legislación a los efectos. Y después vamos a hacer un comentario de dónde estamos en la contienda presidencial con el anuncio de el gobernador de Minnesota, Walz, a la vicepresidencia. Me recuerda al de Godfather, Waltz. Jack Waltz. Pues, Barbo, cuéntanos cuál es ese talking point de ustedes. No, ustedes, mucha gente. Yo creo que la estrategia de la comisionada residente ha sido no hacer comparecencias de política pública. Ellos, ¿verdad? Por lo que yo escuché a Rivera Chats, creo que fue el viernes. Uh-huh. No sé si fue el viernes o el miércoles. Es decir, lo escuché en Quique Cruz. Que ellos pensaban o planificaban empezar la campaña el día de la asamblea, uh-huh, que es el 15 de septiembre, la asamblea del PNP. Así que pues entiendo que la estrategia de ellos va a ser volar bajo el radar por el próximo mes, ignorar al Partido Popular y pues seguir cazando pelea con Juan Dalmau, que es el mango bajito de la política puertorriqueña, luego de su apoyo a Juan Maduro, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. El artículo, si ustedes notan, cuando abran el periódico, vayan al website, el subtitular lee lo siguiente: el aspirante del PIB, Juan Dalmau, domina la conversación pública, mientras resaltan la ausencia o el bajo perfil de sus contrincantes del PNP, el PPD y Proyecto Dignidad. Bueno, yo no sé si Juan Dalmau domina la conversación, porque lo que ha hecho es explicar sus vínculos a Nicolás Maduro. Bueno, yo te iba a decir, mi punto en las últimas 2 a 3 semanas, desde que pasó el revolú de Venezuela que nosotros discutimos a saciedad la semana pasada, pues sí, en efecto, Juan Dalmau dominó la conversación de la misma manera que Ricardo Rosselló la dominó en el verano del 19. No, de la manera que Charlie Delgado la dominó cuando la perspectiva de género, pues mira, esto no es necesariamente una cosa buena, ¿verdad? Pero yo sí pienso que... Y a mí lo que me interesa del tema es que yo he visto este ciclo electoral, yo creo que ha brillado por lo conservador que han sido los candidatos en términos de la discusión de ideas y diferentes asuntos. Bueno, sí, porque el PIB ha tirado la propuesta de siempre de cancelar todos los contratos del gobierno con cualquier entidad privada. Eso siempre ha sido su go-to como propuesta de política pública. El Partido Popular tuvo una primaria entre 2 candidatos cuyas propuestas, pues a pesar de lo que dicen, ¿verdad? Algunos dicen, pues las diferencias no eran tan marcadas. Ambos estaban broadly en el mainstream o en la corriente principal del pensamiento clásico del Partido Popular. Y el PNP, pues, tiene un problema bien grande. Y no es un problema, es un problema de discursivo, ¿no? Y yo creo que en eso es la mayor explicación de por qué la comisionada residente no ha hecho más expresiones. Voy a darte un ejemplo. Y esto pasa cuando tú eres comentarista y pasa todo el tiempo. La semana pasada la Secretaría de Educación decidió regalarle unos bultos sí, a, creo que fueron los directores escolares. Creo que sí, fueron los directores escolares. Y los bultitos, pues, tienen el nombre de ella. El nombre de ella y el screensaver de las computadoras que les regalaron tenía la cara de ella.
Y pues entonces si yo soy Jennifer González y salgo para afuera, pues entonces me van a preguntar sobre eso. Sí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a criticar al gobierno y enchismar a los PNP, defender al gobierno y enchismar al resto del país, o no decir nada y parecer que no tengo ninguna opinión o pasarme la loca. Esa es una posición bien incómoda. Y por eso en parte es que yo creo que fue un error no táctico, sino a largo plazo estratégico la comisionada retar a Pierluisi. Porque Pierluisi es el gobernador. Y los PNP apoyan o sienten cierta simpatía con el gobernador, o por lo menos un grupo grande. Retar a un incumbente en primaria significa que vas a estar toda la campaña de elección general explicando en qué posiciones estás con el gobernador y en cuáles no. Y eso pues te puede consumir. Y yo creo que la comisionada está tratando de comprar tiempo lo más posible, estirar el chicle lo más posible para llegar al último momento posible. Y ahí, entonces, pues acortar el periodo en el cual tiene que exponerse a contestar preguntas. Porque yo creo que cualquier persona que entienda un poquito de esto de estrategia política sabe que la ventaja de la comisionada está fundamentada en que ella es una figura que ha logrado evadir controversias agrias. Y oye, eso es un talento político. Eso no es eso es algo, es un skill, es una habilidad admirable para, para los estrategas políticos. Hay gente que pagaría por tener eso. Pero obviamente eso tú lo puedes sostener por un tiempo. Es bien difícil mantenerlo por una campaña de 3 meses. Es más fácil hacerlo por 1 mes y medio. Y yo creo que ella está tratando de hacer eso. Y desde el punto de vista táctico, pues es una estrategia que probablemente es la mejor estrategia que ella tiene a su alcance. Y posiblemente le funcione, ¿no? Pero es difícil porque empiezan a pasarte estas cosas, ¿no? Y entonces cuando salga, pues van a decir, salió porque la sacaron. Y empiezas en la defensiva también, así que... Yo creo que ella en ese sentido está negociando... hay esta película que se llama The Gambler, que es con Mark Wahlberg, y hay una escena con John Goodman donde el tipo le dice... John Goodman le dice a Mark Wahlberg, le dice... the secret to life is to always negotiate from a position of fuck you. Ten tu fortress bien guardado, seguro... Y así, cada vez que te sientes a la mesa y a negociar... De una que perder. Nadie te puede amenazar con nada porque tú negocias from a position of fuck you. Así que tú siempre tienes la ofensiva. O si no estás en la ofensiva, puedes simplemente not engage. No lo necesitas, ¿verdad? Yo creo que después de la primaria, ciertamente, como no hay un candidato... que está... como ya no estamos en una elección de 50 contra 50, que es lo que vimos nosotros cuando chiquitos, ¿verdad? Hasta el 2000... no, yo diría hasta el 2016 y entonces el 2020. Sí, yo creo que no hay una elección hasta probablemente el 2012. Quizás el 2016 por la presencia de Lúgaro. Y Sidre, que entre ellos eran ya doble dígito. No hay una elección donde... De hecho, Lúgaro los Lúgaro estaban dobleditos, ya no creció. Sí, no, pero cuando tienes Lúgaro más Sidre, ya estaba en 15. Él sacó 6, así que era como 17%, algo así. Sí, o sea, no es que... Anyway, that's not the point. El punto es que antes del 16, los partidos emergentes realmente no decidían elecciones. Los partidos chiquitos no decidían elecciones. Y no eran ni spoilers, ¿verdad? A menos que uno pudiera decir que dentro del Partido Popular pues había un contingente de melones o algo así. Y así, porque el Partido Nuevo, cuando ganaba por más votos de los que sacaba el PIB. Así que el asunto es que yo pienso que después de las primarias, como no tiene esa condición, tiene unos números de favorabilidad altos, no tiene una crisis ni un drama que tiene que ir a apagar fuego en algún programa. Ella tiene el lujo de poder dedicarle tiempo a recaudar chavos, reuniones internas, visitar. La plataforma están llevándose a cabo las vistas públicas. Que me parece que es un buen mecanismo para generar... Bueno, el requisito del reglamento, ¿verdad? Y ese proceso, y también es bueno para su campaña en la medida que pues estoy seguro que hay mucha gente que está compareciendo esas vistas. Y colaborando, sí. Que no estaban en la primaria, pero ahora están participando y participar es chulo, la gente la pasa bien.
Así que no está obligada a tener que ocupar literalmente todos los espacios porque no lo necesita. No, si todas las encuestas indican de que ella tiene una ventaja no insuperable, pero sólida sobre el Partido Popular. O sea, eso no es duda. Y eso es natural cuando tienes un candidato del Partido Popular que pues tuvo una primaria, pero realmente no es una figura que lleva 20 años en la política en posiciones de tomar decisiones. O sea, Jesús Manuel estuvo en Fortaleza del cuatrenio de García Padilla, pero él no tomaba ninguna decisión de política pública. No, imagínate, estudió Derecho, part-time. No, él ya había estudiado. Él había estudiado antes. El correo era reválida después. Ok. Porque fue que le faltaban unos créditos, no era completo. Pero anyway, ajá. Yo pienso que ella está haciendo lo que el libro dice que tiene que hacer. Correcto, y los otros 3 candidatos pues tienen que ir a todos los foros posibles porque necesitan la exposición. Juan Dalmau no tanto. Pues Juan Dalmau es conocido y tuvo una imagen positiva en el 2020. Juan Dalmau lo que lo es... pero no... Obviamente no apoyo a Juan Dalmau. ¿Tú crees? Pero Juan Dalmau, el estar expuesto ahora mismo no le hace bien. O sea, y ahí yo quiero señalar... Es que eso es lo que te digo. Ellos no tienen alternativa. Bueno, en caso porque ella consume el espacio que antes solamente era el Partido Popular y el PNP. Pues ella se quedó con el espacio del PNP. Tienes que salir a exponerte contra ella. Ella no tiene que salir contra el otro. Ahí es que tú ves, y ahora, ¿verdad? Ahí es que tú ves los prejuicios de los medios. ¿Por qué te digo esto? Jesús Manuel estuvo una semana que sacó una propuesta sobre Luma, dominó la opinión pública, estuvo hablando de eso. ¿De qué hablaba la prensa? De que José Efraín en el programa quería tumbar, que se le golpe Estado. Quería hacerlo golpe y discutimos hace una semana que la única persona que pidió que Jesús Manuel se quitara fue un ayudante del administrador de la Fortaleza bajo la administración de Acevedo Vilá hace 16 años. Ajá. Lo cual, pues, nadie es profesor en la Inter y whatever, pero él no es una figura política en el Partido Popular. Y el titular fue: crece el reclamo para que se salga. No había, pero resultó que no había tal reclamo y se quedó en nada la cosa, ¿no? Juan Dalmau lleva 2 semanas explicando por qué él es el fan número 1 de Juan Maduro en Puerto Rico. Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Ay, no, los prometo que no es intencional. Vamos, no es intencional. Vamos. Y entonces domina la discusión pública. Ajá. Wow. Porque lo que tú ves aquí, en este artículo en particular, es que nuestra política electoral es un reality show. Uh-huh. Su valor principal ahora mismo, hasta cierto punto, es entretenimiento. Y tienes que tener un cuento que contar, o de lo contrario, no tienes páginas que... O sea, publicaron un artículo de 2 páginas enteras sobre dónde están. ¿Por qué? Porque ya está al punto donde si no tienes un drama que contar, pues tienes que entonces convertir el no drama en drama, ¿verdad? Y eso también yo lo veo en el contexto de todos estos foros que se hacen, ¿verdad? De las diferentes asociaciones y los gremios, etcétera. Que la razón que invitan a los candidatos es para atraer a su matrícula. Y atención de los medios. Y atención a los medios para lo que ellos hacen. Pero eso les da a ellos clout, y los medios de efecto van. Pero fíjate, yo te iba a decir. Y, esto, si tú no lo necesitas, no hay razón alguna para qué jugar ese juego. Pero es la realidad. Yo tengo ahí un comentario que y ahorita hablaba de que ella está haciendo lo que dice el libro que hay que hacer, ¿no? Yo he aprendido en los últimos, no quiero decir 20 años, pero 15 años, que este tipo, las estrategias y las tácticas de los políticos, entre más tú vas subiendo en el escalafón político, menos efectivas son. ¿Me explico? A un legislador de distrito le funciona maravillosamente bien desaparecerse cuando hay una controversia. Tú eres legislador del distrito precinto 4 de San Juan, que ahora es Víctor Pareja, y de repente sale un escándalo de cualquier cosa en la oficina. Pues lo que él le sale mejor haciendo, guardándose. Porque probablemente en 3 meses nadie se acuerde, porque no es una figura particularmente conocida. La gente quizás se olvida, lo perdona, sigue haciendo su trabajo y la vida continúa.
y las cosas que funcionan cuando tú estás en esos niveles, no quiero decir más bajos porque son funcionarios electos, pero no en posiciones de liderazgo. La gente no sabe, el país entero no sabe quién tú eres. Pues ese tipo de tácticas de relaciones públicas, de filtrar aquí, de salir acá, funcionan bien. Y en la legislatura, pues se recompensa el ser efectivo en eso. Entonces, por ejemplo, tienes legisladores que son expertos sacando una propuesta, ¡pam! Comunicado de prensa, reportaje en el periódico, di el palo, me guardo un mes y rinse and repeat. Cuando tú estás en una posición más alta, las tácticas políticas empiezan a percibirse cínicamente por el electorado, porque los electores no son tontos. Y yo creo que lo que ella está haciendo es lo que dice el libro que hay que hacer tácticamente, pero estratégicamente creo que es un error. Porque al final... Bueno, pero tú quieres que ella se exponga para que Jesús Manuel pueda ver si puede pegar un... ¿Cómo se dice? Un ringer en alguno de las tarimas o algo así. No, yo pienso que es más probable que a ella saliendo y atendiendo el asunto desde ya. Porque este asunto va a seguir surgiendo. El tema de que ella ha sido la comisionada residente o presidenta de la Cámara en todos los gobiernos del PNP en este siglo. Y eso, pues ella no es una legisladora no era una legisladora de backbench. Ella era la persona que firmaba los proyectos de administración. Ella es la persona que ha representado a Puerto Rico en Washington. Ella ha establecido la trama en Washington por los últimos 8 años, desde el punto de vista del PNP. Y ella, pues, es la vicepresidenta del partido, ahora es la presidenta. O sea, ella es parte... O sea, tú no puedes obviar que ella es el PNP. Ella es la líder. Su equipo es el mismo equipo que lleva básicamente los mismos legisladores que tiene el PNP desde el 2000, desde Fortuño. Eso no va a desaparecer. Tú no puedes obviar eso. Eso está. Eso es una realidad. Entonces, pensar de que con comprar tiempo eso te ayuda, pues, si estuvieras corriendo para otra cosa y hubieran otras cosas más importantes pasando y tú eres el legislador, el presidente de la Cámara, el comisionado residente, pues tú compras tiempo y funciona. Pero tú estás corriendo para ser el líder de Puerto Rico. Y la gente está pendiente a lo que tú haces. Y la gente sabe lo que tú haces y está esperando una respuesta. So, la idea de que con esconderte, que es lo tácticamente apropiado, vas a ser efectivo en 100 días cuando es la elección, yo creo que es, como he dicho antes, o brillante o suicida. No hay puntos medios. Mi issue es con la palabra esconderse. Es que ella no se está escondiendo. Es que no está escondida. Ella está haciendo actividades. Yo no pienso que ella está escondida. La queja aquí es, no está yendo a donde los foros que yo quiero que tú vayas para poder zumbarte. Claro, pero no es... No, pero, claro, esa es la queja. Es que tú tienes que engage. O sea, si no lo haces ahora, todas estas cosas que yo estoy diciendo van a ser noticiosas cuando ella salga en septiembre, cuando la gente sí esté pendiente, en vez de ahora en agosto, donde la realidad es que la inmensa mayoría de la gente está pendiente al regreso de clase, a sus vacaciones de verano y a otras cosas. Tú matas eso rápido en una cosa. Al aplazarlo, estás comprimiendo el periodo de campaña y no vas a tener tiempo de retomar la ofensiva más adelante porque vas a estar 2 semanas explicando por qué estuviste 2 meses guardado. En vez de seguir para adelante, a salir de vez en cuando. Pues fíjate, ella después del día de Barbosa, que eso es cuando, el 22 de julio. 21, 22. Es la misma semana del 25, que también es la semana esta que todo el mundo se va de vacaciones y nadie está pendiente. Pues han pasado 3 semanas y ya le salió el dónde está Diego. Pero lo sacaron ustedes, Balbo. Bueno, pero la prensa... Ese es mi punto. Pero si hace una semana... A mí alguien me dijo, oye, ¿por qué no han dicho eso? Y yo, bueno, porque acaba de pasar una semana, ¿sabes? El dónde está ella no va a pegar si hace una semana que no sale en medios. Pega porque ha estado 3 semanas... Porque es lo que te estoy diciendo. Lo táctico funciona cuando estás a un nivel... No más bajo, pero tú sabes, no está cogiendo para gobernador. Mira los expertos que son citados en este artículo. A nivel Sloan, ellas están jugando pelota dura. Ella es parte del panel, ¿verdad? De Ferdinand allí. Ajá. A nivel Sloan, ¿qué campaña corrió? La verdad es que yo no la conozco. Ok, yo tampoco sé. Néstor Duprey. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, esto es como The Hills, scripted reality show. Estás tratando de cazar un cuento donde no hay nada que cazar. Siempre, ¿no? Pero las noticias son los medios generan controversias.
Por eso te estoy diciendo, va a haber controversia. La pregunta es si tú estás generando la controversia o estás... Porque ahora mismo Jesús Manuel estuvo una semana explicando por qué una encuesta que la hizo el encuestador tradicional del PNP está diciendo que él está en yo no sé cuánto y que Juan Dalmao es, tú sabes, la segunda venida de nuestro Señor. Y Jennifer González, pues ni te digo, ella está, tú sabes, en las nubes. Pues, ¿qué pasó? Que Jesús estuvo ausente una semana de esa percepción pública. Y pues tuvo la mala suerte que cogió cantas y tuvo que empezar a volver otra vez y ahora va a un buen ritmo y ya no le está diciendo dónde está Jesús. Pero Jennifer dijo, pues yo me voy a esconder una semanita, pues le va a pasar lo mismo. Y si ella no sale pronto, que me imagino que saldrá el lunes o el martes con algo. Pues si aquí dicen, Domenech, que el director de campaña, dice que ella va a atender la próxima reunión del directorio del PNP y que también están en las vistas, va a comparecer en una de las vistas públicas de lo de plataforma. Y ¿qué más queremos? Bueno, esa es su decisión, es su campaña. ¿Cómo? Es su campaña, ellos pueden decidir tomar esas decisiones. Yo pienso que, como te dije, es lo que el libro dice tácticamente, pero ¿cómo es que decía Sun Tzu? Las tácticas sin estrategia es el camino más seguro a la derrota. Bueno, y también dijo que todas las peleas se ganan antes de pelearlas. Y para eso necesita chavo. Va a haber dinero. Sure, buddy. Vamos a ponerlo de esta manera. Con los recursos que el Partido Popular tiene ahora mismo, probablemente va a poder hacer una campaña sorprendentemente efectiva. Depende de lo que, en gran parte depende de cuál es el mensaje. O sea, Jennifer González con $2 millones comunicó su mensaje muy efectivamente, mientras Pedro Pierluisi gastó $20 millones en una campaña de publicidad del gobierno y $10 millones en su primaria y no hizo una diferencia notablemente en el mensaje porque el mensaje que tenía que comunicar pues, no fue el que se comunicó. No fue el que se comunicó. Sí. Y pues el problema, como te dije, el problema que tiene Jennifer ahora mismo es que su candidatura está fundamentada en la premisa de que ella es cambio. Es que no puede haber un problema si literalmente la única queja aquí es, por favor, ¿puedes ya de una vez caer en mi emboscada? O sea, no entiendo cuál es... O sea, no me puedes decir que un problema si literalmente lo que está haciendo es no jugando el juego que tú quieres jugar, sino el de ella. La idea de que ella puede sobrevivir hasta noviembre sin contestar estas preguntas, me parece, es o brillante. Hay unos debates que ya están pautados, ¿verdad? Ella no ha confirmado que va a participar en ninguno de ellos. Yo entendía que sí. No, ahí Domenech dice por primera vez que están... ¿verdad? Que quizás participen en un debate, ¿no? Pero entiendo que 3 debates. Yo entiendo que habían... Cada canal le estaba buscando un Quizás debate. esté equivocado. Yo entendía que sí, que iba a participar en... No. Habían confirmado lo que no están haciendo en los foros. Sí, en los foros no, pero la verdad es que para los candidatos los foros son a drain. Sí, porque tienes que estar estudiando para ese tema en particular, prepararte para lo que van a decir los otros 2 que están al lado tuyo. O sea, yo me acuerdo en el 2016 que Ricky probablemente terminó yendo como a 90 y pico foros, más los debates. Iban todos ellos. Iba Ricky, iba Berniel, iba María Lourdes, iba Bernabe, iba Manolo, y estaban todos allí. Y entonces llegaba un punto donde Ricky hacía la primera pregunta y después pasaban como 10 minutos antes que volviera. Que es también la parte annoying de todo esto, ¿verdad? Pero esta vez hay menos candidatos, lo que son 4. Sí, necesito un montón. Bueno, pero 4 es más manejable. Creo que en la de Ricky habían 5. Sí, lo que te acabo de decir. 6. ¿Quién más? Habían 6. Bernabe. Estaba Ricky, Berniel, María Lourdes, Bernabe y Sidre. Y Lúgaro. Y Lúgaro, sí. ¿Verdad? Es la vez que más... Bueno, con la de 2016 estuvo Eliezer, que se me olvida que estaba allí, pero Eliezer no iba a los foros ni nada. Es ridiculous. Oye, San Sebastián es un pueblo... Yo se llamo Moca, ¿verdad? Pero... San Sebastián es un pueblo interesante porque va desde Eliezer Molina hasta Javier Jiménez. ¿Por qué tú dices? ¿Eres de San Sebastián? Claro. Ah, no sabía. Del Pepino, de Las Vegas del Pepino. No sabía que Su era de papá es allá. un líder, no sé si sigue activo, pero era un líder bien conocido del Partido Popular en San Sebastián.
Y la mamá de Javier era, creo que la secretaria del alcalde popular de San Sebastián, de Mon. El origin story de Eliezer no es que se sintió que sí me como el de Lugaro, que Lugaro dice que Eduardo Batia como que brushed her off en un evento y que de ahí es que decidió que se iba a tirar para la gobernación y que entonces Eliezer algo similar también que tuvo. Sí, yo recuerdo algo, yo sé que la hermana de él fue funcionaria en la administración de Sila, de confianza, subdirectora, no creo que fue juez o fiscal o algo. Sí, Eliezer, me imagino que hay algo de eso. Pero yo no lo conozco personalmente. Sé de su familia, porque pues, son de San Sebastián y son conocidos. Y son populetes. Bueno. O eran, no sé, no estoy al día. Vamos para el próximo tema. Sí, pero estuvo interesante esto. Y la verdad es que la foto de Jennifer en el Nuevo Día está chulísima. Bueno, la foto del comité de campaña. Sí. El próximo tema. Mira, este es un tema un poquito seco, pero yo creo que es interesante. Bueno, porque es seco porque vamos de hablar de candidatura y foro y cosas, y ahora vamos a hablar del impuesto mínimo global. Wow. Y yo creo que es relevante porque esta semana hemos visto varias noticias cubriendo un estudio de la entidad Espacio Abierto, recomendando y pidiendo que se apruebe una ley en Puerto Rico que incorporaría lo que le dicen el Pilar 2 de el impuesto mínimo global y de todo lo que ha sido el proceso es un acuerdo contributivo ya a nivel internacional que dirige la OECD, que significa el Organization for Economic Cooperation and Development. Que, ¿sabes qué? Por ejemplo, Colombia fue uno de los miembros más recientes, si no el más reciente, de la OECD. Y el presidente de Colombia continuamente, creo que fue Iván Duque, señalaba de que, mira, y si logramos que Colombia se hiciera miembro de la OECD, esto es un club prestigioso, ¿no? O sea, como que cuando tú te haces miembro de la OECD, Puerto Rico sí ha sido miembro de la OECD desde su fundación, gracias a nuestro Estado Libre Asociado. Ya. No, y la OECD tiene... hace unos informes interesantísimos. Una entidad internacional con peso, ¿verdad? Con gravitas. Los informes que publica, las recomendaciones que hace, los foros que establece, tienen peso e impacto en la vida de millones y millones y millones, si no billones de personas. Es impresionante y hacen informes de cosas desde el tema de la mujer en la sociedad. Turismo, todo. O sea, no es solamente esto de taxes. De hecho, históricamente no se habían metido mucho en el tema de los... No, porque todo esto es cuestión del taxe y yo creo que es importante tenerlo siempre presente. Por 400 años, el asunto contributivo no se entendía que tenía necesariamente un matiz internacional. Porque no habría libre comercio. Y porque el capital no era tan móvil, ¿verdad? ¿En qué tú invertías capital? En fábrica, en tierra. Si yo producía un producto en China, pues no podía venderlo en Estados Unidos con habían facilidad. Restricciones, etcétera. Habían aranceles. Entonces, cuando se van bajando las barreras comerciales desde de Bretton Woods y los primeros acuerdos de los años 40. O sea, recordemos, el libre comercio mundial es un tema de finales del siglo XIX porque el principal... la principal fuente de recaudos de los gobiernos eran los aranceles, eran los impuestos que pagan las cosas que importas. ¿Por qué? Porque en vez de yo ir a casa de Cristian o a casa mía a cobrarle un impuesto, pues yo me paraba en los puertos, que hay una cantidad limitada de puertos, y yo cobro el impuesto ahí y es más manejable. Cuando se crea el Estado benefactor en el siglo XX, que la necesidad de recaudos crece, los aranceles no dan para mantener y pagar el Estado benefactor, que por ejemplo el origen del Income Tax moderno en Estados Unidos es precisamente la administración Wilson y el primer Estado benefactor, los primeros atisbos de un Estado benefactor. Por ejemplo, no voy a entrar en qué partes, es muy complicado, pero entonces dicen voy a bajar un poco los aranceles y voy a poner impuestos directos. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, que coincide con los primeros estados benefactores y rompe los mercados mundiales, empieza un proceso de proteccionismo que se acelera hasta llegar a la Gran Depresión, ¿no? La Gran Depresión, lo que realmente la causa es
que la reacción de los gobiernos a una recesión severa fue cerrar las economías de cada país, ¿no? Y entonces, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, no podemos volver a ocurrir esto, vamos a empezar a abrir mercados, un proceso que llega a su peak con la entrada de China al World Trade Organization, que es algo bien grande porque China es un país con una economía, no quiero decir comunista, pero de capitalismo de Estado. Es un capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Un mercado regimentalizado. Y entonces puede entrar a Estados Unidos y vender en el mercado más grande del mundo. Uh-huh. Y entonces básicamente, pues, si China está en la World Trade Organization, pues todo el mundo puede estar en el World Trade Organization. Pero el issue con el aspecto contributivo es que ¿verdad? Por avances tecnológicos, diferentes leyes, etcétera, tú poder cambiar la localización de tu capital, ¿verdad? O de tu activo. Que muchos son intangibles. Para propósitos contributivos, etcétera, es flexible y es más posible tú decir que en realidad tú estás generando ingresos en una isla minúscula de las Bahamas que en donde, ¿verdad?, está la fábrica, etcétera, etcétera. Y el asunto, pues, para como tratar de nivelar la situación, la OCDE, la OECD, llegaron a unos entendidos que se dividían en dos partes, el Pilar 1 y el Pilar 2. El Pilar 1, Estados Unidos adoptó parte cuando en el 2017 se pasó la ley de Trump de taxes, que ahí que entra el famoso tema del GILTI. Si han escuchado el GILTI, era... Y el BEAT. Eso era Estados Unidos trayendo esos temas a su manera, ¿verdad? Y ahora está Pilar 2. Y Pilar 2 establece como un mínimo contributivo de 15. Y un sistema donde un país puede reclamarle a otro si entiende que está rompiéndose este acuerdo, ¿verdad? O está entendido entre todas las partes. Estados Unidos no ha pasado el Pilar 2. O sea, Estados Unidos, el presidente adoptó el Pilar 2, pero no se ha implementado porque no se ha aprobado la legislación que lo implemente. Correcto. Porque en el sistema americano, los temas contributivos se legislan, no se manejan por tratado. Bueno, en los otros países también lo que pasa es que ellos hacen lo que le digan. No, y que son sistemas parlamentarios que si el primer ministro lo firma, tiene la aprobación garantizada en el... ¿Qué pasa? Que Puerto Rico, pues alguien trató de picar adelante y presentó un proyecto de ley que iba esencialmente a incorporar el Pilar 2 en Puerto Rico. Claro. Y eso pues tendría, ¿verdad? Partiendo de una premisa que se aprueba, espacio abierto, y otra gente está diciendo, no, es que si se hace, nos van a llegar billones de dólares. El pot of gold que habíamos hablado en un momento cuando estábamos discutiendo la propuesta económica de Juan Dalmau. Y el proyecto... Que ya existe, by the way. Estaba adelantándose y de momento se para y se derrota a viva voz y todo el mundo se quedó, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y haciendo un poquito de lectura, ¿verdad? De los diferentes informes que se han publicado, la razón que se cayó, la más fácil de explicar, es la siguiente. El gobierno federal le sugirió a Puerto Rico cariñosamente que de aprobarlo iba a haber un problema serio. Y incluso hay un congresista del Comité de Ways and Means. Bueno, entiendo que es no sé si es el chairman o va a ser el chairman. Que es una persona de influencia, ¿verdad? Envía una carta al gobernador, a Tatito y a José Luis Dalmau diciendo, no, ellos nunca te dicen, no haga algo, te dicen, pensamos que si hace esto pueden haber unas complicaciones serias en el camino. Y el resultado de todo esto es que la ley no se aprueba y entonces Espacio Abierto en su informe, cuando lo publican en una nota al CARCE, reconocen que en uno de los memorandos del Departamento de Hacienda a la legislatura sobre ese mismo proyecto, el Departamento del Tesoro Federal le había expresado preocupaciones y dudas sobre el lenguaje particular de la ley. Y con ese trasfondo, vamos al asunto de por qué entonces, si la situación que tenemos ante nosotros es que el gobierno federal está diciendo no se vayan por ahí porque les puede causar problemas serios, algunas partes están insistiendo en que se apruebe, porque hoy mismo sábado se publica una columna de opinión en El Nuevo Día entiendo que era Denis Flores.
una funcionaria del colegio de CPA que también trabaja en industrial, etcétera. O sea, aquí hay gremios que típicamente no estarían a favor de poner taxes. A favor de poner taxes, abogando a favor, y hay otra gente que está espectacularmente callada cuando usualmente alzan la voz. Y yo encuentro ese silencio y esa confusión bastante interesante. ¿Y tú, Balbo? Yo pienso que ahí es muy interesante. Yo creo que el problema aquí fundamentalmente es el siguiente. Puerto Rico tiene un estatus político, no quiero decir único, pero particular. Y muchas de las otras jurisdicciones del mundo no tienen, por ejemplo, España, por ejemplo, fuera del País Vasco, pues tiene su sistema tributario establecido. Y ese tema de las subjurisdicciones dentro de otros países es muy delicado. O sea, Puerto Rico no tiene la facultad de establecer acuerdos contributivos con otros países, aunque se maneja ese tema de manera muy particular, y la legislatura aprobó legislación para hacerlo con el caso de España, que ya está contemplado en el acuerdo desde 1990. Eso crea unas fricciones y la necesidad de que este tipo de legislación se coordine con el Tesoro, porque tiene que haber un nivel de uniformidad entre la legislación de Puerto Rico y la legislación de Estados Unidos. Y esa uniformidad debe ser manejada con mucha cautela y con mucha discreción, porque el Congreso de los Estados Unidos al final tiene que implementar esta legislación también para que esos impuestos sean acreditables en Estados Unidos. Ese pilar 2 del impuesto mínimo global, como le dicen, si algo yo he aprendido en los últimos años, es que las leyes tributarias no son de fácil coordinación entre jurisdicciones, y mucho menos entre las 30 y pico jurisdicciones que son parte de la OECD y los más de 100 países, creo que casi 200, que se van a acoger a esta cosa del impuesto mínimo global. Eso es bien fácil decir, yo estoy a favor del impuesto mínimo global, pero muy difícil asegurar de que en efecto hay un impuesto mínimo global y no 180 impuestos mínimos globales. Pienso que la presión pública que estamos viendo sobre este asunto es importante. Yo pienso que el tema de un impuesto mínimo global debe ser estudiado y debe ser implementado. De hecho, yo creo que la legislatura de Puerto Rico dio un paso hacia adelante cuando lo implementó en la primera fase en Puerto Rico, en el proyecto que discutimos al principio de este podcast, que el PIB le votó en contra. Irónicamente. Por eso digo, aquí hay un tema, hay que ser cuidadoso, hay que mirar más allá de los titulares y asegurarse de que lo que se haga bien, porque la mitad de la economía de Puerto Rico depende de estos incentivos contributivos, la manufactura, ley 20, ley 22, etc. Sí, pero la mayoría de las compañías son americanas, no son europeas. Que también esta es la otra cuestión, que están vendiendo como que esto va a traer dinero, como si solamente hay compañías europeas y japonesas. Y ¿verdad? No solamente americanas. Y no toman en consideración el asunto de las compañías americanas, que son la mayoría. La inmensa mayoría, ¿no? Creo que es el 70%, si no me equivoco. Así que hay que tener cuidado con esta cosa de que, pues sí, vamos a hacer un impuesto mínimo. ¿Suena bien? Sí, suena muy bien. Pero aprobar esto en los últimos días de una sesión legislativa, con la oposición del Tesoro de Estados Unidos y de las figuras claves del Congreso, y by the way, antes de que griten colonia, etcétera. Esto pasa en todos los lugares del mundo. O sea, hay un montón de países que han tenido retos implementando esto y la coordinación entre países no ha sido seamless. Hay mucha controversia. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, ellos aprobaron, entre comillas, el impuesto mínimo global y están reintegrándole el dinero a las compañías en cash para que no se vayan. O sea que no. Y eso está levantando quejas de otros países. Por eso es que el Tesoro está diciendo, ojo con aprobar esto, porque realmente no todo es lo que parece. Y yo te diría que hay una carta del 10 de febrero del 2023 que fue redactada por el chairman del Comité de Ways and Means. ¿Qué es el Comité de Ways and Means? Ways and Means es el comité que tiene, desde que se creó prácticamente el Congreso, tiene la jurisdicción sobre todos los temas tributarios y los temas, incluyendo impuestos, los impuestos de taxes directos, los aranceles, todo lo que recauda dinero el gobierno de Estados Unidos pasa por Ways and Means, y una gran parte de lo que gasta.
Así que es un comité importante, ¿verdad? Sí, como decían antes, es 100% de los recaudos del Congreso del gobierno de Estados Unidos y como 50% del gasto. Ok, pues el chairman, que es el representante Jason Smith, escribe una carta el 10 de febrero del 2023 al secretario general de la OSD. Uh-huh. Y a mí me ha brincado la atención, me ha llamado la atención que esta discusión no está en ninguno de los artículos que esta semana han estado hablando del impuesto mínimo global. Y les leo la carta. If finalized, the Organization for Economic Cooperation and Development global tax deal would result in fewer jobs and less prosperity for millions of American families. The technocrats negotiating this backroom deal in Paris have sought to attack the United States, and delegates from the Biden administration have not stopped them. The House Republican majority rejects those failures by Biden's administration negotiators. We will hold the Biden administration accountable and restore Americans' confidence in their government's ability to protect American interests on the world stage. Because of Republican efforts, the United States implemented a strong global minimum tax, or GILTI, more than 5 years ago. GILTI raises billions of dollars in tax revenue each year, protecting the U.S. tax base and preventing abusive tax practices by multinational corporations. Despite GILTI's success, no other country has chosen to implement a similar tax on their own companies. We recognize the sovereign right of countries to adopt tax rules for their own companies and for activities within their own borders. We welcome countries' efforts to enact their own GILTI-type global minimum taxes. Regrettably, other countries are considering a GILTI-type global minimum tax only if they can also impose a new under-taxed profits rule, surtax on American companies. This UTPR surtax is fundamentally flawed, and it will never be effective against companies backed by the Chinese Communist Party. Instead, the UTPR surtax will target important U.S. tax incentives, including the research and development tax credit, as well as the operations of American companies in third-party jurisdictions. Yo creo que somos nosotros. Sí. House Republicans will not tolerate such a tax. We will aggressively pursue tax and trade countermeasures to protect American jobs, sovereignty, and tax revenues. Despite numerous reformulations, the OECD global tax deal fails to deliver on its most important objectives: eliminating discriminatory digital service taxes, strengthening the principles of cross-border taxation for a digitalizing economy, and ensuring fair treatment across countries. Instead, the OECD global tax deal reflects a tenuous political negotiation that relies heavily on U.S. concessions and allows China to gain a competitive edge in the global economy. The United States provides 20% of the OECD's annual budget, nearly $80 million per year, and twice as much as any other country. China provides no funding. Yet China stands to gain market share and jobs, while Americans are expected to pay the tab for the OECD global tax deal. It is unclear why American taxpayers should continue funding a project that manifestly harms their own interests in favor of a competitor. The OECD should reject all proposals that would allow other countries to attack American jobs and tax revenues. Mira, mano, yo no sé todo lo que dice ahí, pero suena que el tipo está encojonado. Y yo pienso que si vamos a hablar de ese tema en nuestro contexto local, tiene que ser en la totalidad de sus circunstancias. Porque si aquí empujando un proyecto de ley, lo que terminamos haciendo es pegándonos un tiro en el pie porque el otro Emerson va a endiablarse y nos va a dar un tutazo. O incluso lo aprobamos localmente y entonces la OSD dice, pero si ustedes no son ni un país, ¿qué diablos ustedes hacen aprobando esta vaina? No, clávatelo. Vamos a causar un revolú internacional por creernos que defecamos más arriba de los hoyos. Yo pienso que tenemos que ser bien cuidadosos con los temas tributarios en Puerto Rico, porque nuestra economía depende en gran parte de esos incentivos. Y hemos criticado muchas veces, y obviamente no estamos aquí hablando de ese tema, pero en Puerto Rico somos bien dados a coger las cosas que funcionan y ponernos a romper, como una vez le escribió Antonio R. Barceló a Muñoz Marín. Aquí gente que le gusta como que romper las cosas a ver qué tienen adentro. Esa carta es espectacular. Le dice cómo es que la epístola de un hombre la epístola de un hombre ensoberbecido a un hombre estupefacto.
Y se dice, no, tienes que tú rompes las cosas para ver qué tienen por dentro. Mira, en serio, no rompamos las cosas para ver qué tienen por dentro. O sea, seamos consecuentes. Y obviamente yo entiendo la posición de Espacio Abierto en este tema y simpatizo con ella porque yo creo que debería haber un impuesto mínimo global. Perfecto, debería haberlo. Va a haberlo en un mundo real donde hay 200 países y cada uno de esos 200 países está compitiendo con los demás para, como dice la carta, ganar cuota de mercado y traer empleos a su jurisdicción. Es bien difícil. Uh-huh. Y salvo que logremos crear un gobierno mundial como pensaba Eleanor Roosevelt que íbamos a hacer, y la Federación Mundial y todas esas cosas en el 2300 con Star Trek y USS Enterprise y el Capitán Kirk se teleporte al Capitolio y diga, vamos a hacer esto. Eso no va a pasar. Porque vivimos en un mundo real y vemos el ejemplo de Irlanda. Entonces, en un mundo de post-Westfalia, de soberanías mundiales, tú no puedes ir el gobierno de Estados Unidos no puede ir a donde Irlanda y decirle, deja de darle dinero a esas compañías. Porque no existe, porque no hay un mecanismo vinculante para obligar a Irlanda o a China a hacer cosas. O sea, Estados Unidos es un país de su palabra, cumple sus obligaciones, y vienen los otros y no cumplen. Ese tú terminas, como pasa usualmente, Estados Unidos cumple con los estándares ambientales, laborales, tributarios, etcétera. China no cumple, entonces pues el efecto neto es que Estados Unidos pierde y China gana. Le quiero leer una cita breve de la otra carta. Esta es del 19 de marzo del 2024 y esta es sobre el tema particular de Puerto Rico. Esta fue la carta que le enviaron a la legislatura. Le voy a leer solamente un párrafo que es en la segunda página. Additionally, the United States will not adopt Pillar 2 as proposed by the OECD. Democrat and Republican majorities in Congress have both intentionally opted against replacing our long-standing global minimum tax with the untested regime negotiated at the OECD. The Tax Cuts and Jobs Act of 2017 already added strong anti-abuse and global minimum tax rules to the tax code, which raise significant revenue and ensure that companies domiciled in the United States pay a minimum level of tax. There is also no guarantee that the OECD would treat the Commonwealth of Puerto Rico as a separate entity from the United States, which could subject companies domiciled on the island to the UTPR. If this were the case and the proposed changes to Puerto Rican tax law were enacted, the Treasury of Puerto Rico would be paying subsidies to companies that are then subjected to an extra layer of taxation. Due to the uncertainty of this perpetually changing landscape, no consultancy, company, or individual can accurately predict what will or will not happen. Entiéndase Espacio Abierto y su economista Santa María. I would encourage you, cuando estos tipos te dicen encourage, ellos están ahí diciendo ordenan. I would encourage you to pause enactment of Pillar 2 as the issues are debated and resolved by Congress, the U.S. Treasury, and the OECD. I would be more than happy to discuss this further with you in person, and please do not hesitate to reach out directly to me should there be any questions. Yo creo que eso es una gran forma de terminar esta discusión. Sí, tú sabes que a mí de verdad, a veces aquí quieren caer más arriba el culo, porque entonces, a mí lo que me enfogona un poco de todo este asunto es yo leyendo todo eso, yo leyendo los artículos de esta semana, me llevé este sabor en la boca de que me estaban sugiriendo que estos 2 o 3 non-profits aquí se creen que se las saben todas. Y que entonces nuestra gente en Hacienda, nuestra gente en la legislatura, el equipo del gobernador, los mismos congresistas que tienen el martillo, el mismo departamento, esos tipos no saben un carajo. Eso lo ignoramos. Los tratamos de imbéciles. Porque le pega a este del non-profit, pues entonces él va a decirnos cómo gobernarnos. Si él quiere gobernar, que corre en la papeleta. Pero entonces lo ponen como si Puerto Rico o nuestros líderes están comiéndose la mierda, cuando en realidad probablemente llevan años discutiendo. Están bregando estas cuestiones y tienen al otro lado a un gorila de 800 libras diciendo no te pongas a jorobar que te va a costar algo serio, ¿verdad?
Y después esa parte no la cubren, o ni la discuten, o no leen los estúpidos footnotes del estudio estúpido que publican. No, yo no creo que llegue a ese punto, Cristian. Yo creo que simplemente que están buscando controversia y siempre es bien simpático para la prensa decir que el gobierno está cometiendo un error y está haciendo algo obvio que deberían estar haciendo y no están haciendo. Cuando realmente, ¿tú sabes qué? Hay un montón de cosas pasando en el gobierno que son ridículas. y que quizás podrían cautivar más incluso la atención. Sí, lo que pasa es que es bien fácil. Mira, lo que pasa es que, y esto pasa en Estados Unidos, a veces hay grupos de activistas que secuestran un poco la conversación y entonces los mismos políticos empiezan a pensar en complacer al activista, para bien o para mal, y no en atender la situación de fondo. Y la situación de fondo aquí, en los méritos, es que la implementación de este acuerdo requiere una serie de decisiones que no se han tomado y finalizar unos detalles que no se han finalizado. Porque ya Puerto Rico aprobó legislación para implementar el GILTI y el BIT, que son las partes que ya se implementaron. Bueno, y cuando tú ves las recomendaciones finales de Espacio Abierto, dice las recomendaciones. Obtener una opinión oficial sobre el cumplimiento de las reglas GLOBE en Puerto Rico. Evaluar la adhesión al marco inclusivo BEPS y decidir sobre la implementación de Pilar 2 antes del 2025. Emitir legislación. Constituir una comisión evaluadora independiente para analizar el impacto del IMG en Puerto Rico. O sea, ellos. Cuantificar el costo de cualquier proyecto de incentivos no contributivos antes de su implementación. O sea, ¿por qué entonces el titular es que vamos a perder $4 billones? Si todas tus recomendaciones son no sabemos, hay que evaluarlo. Vamos a estudiarlo. O sea, está descarada. Entonces la gente piensa que algo malo está pasando cuando probablemente lo que está pasando es bueno. Bueno, es como estas cosas que dicen, vamos a implementar proyectos para lograr objetivos. Bueno, vamos al último tema de hoy. Cogemos una pausa y después seguimos. And we're so back. So back. Chequéate, mira, antes de empezar el último tema, me envía un pana un post en el CalCPR que dice... ChatGPT se puso socialista y cree que Juan Dalmau es el mejor candidato a la gobernación. Y el caption dice, seguramente le dieron un par de bolívares a ChatGPT. Y después uno de los comentarios dice, socialista, un poco más de respeto. Dalmau dice que no es socialista. Según sus expresiones, Dalmau es socialista democrático, comunista capitalista, de izquierda a derecha, colectivo individualista, ateo religioso, independiente estadista. Describirlo como socialista es una falta de respeto porque sería demasiado simplista. Es que, Cristian, lo que pasa es que... El puertorriqueño es el mejor. Tú no entiendes, Cristian. Es que ellos tienen una visión de Estado. Ellos entienden las cosas profundamente y como siempre hemos sido un país intervenido, nosotros no tenemos no tenemos la memoria muscular de haber ejercido nuestra soberanía nacional en el escenario mundial globalizado y simplemente respondemos a las lógicas fracasadas del capitalismo que oprime a las sociedades en desarrollo. Tenemos falsa conciencia. Anyway. Tú eres lumpen. Tú estás claro. ¿Cómo? Que tú eres un lumpen. Yo no he llegado a lumpen. Yo creo que yo soy... Tú estás de las primeras etapas del desarrollo marxista. Yo estoy feudal todavía. Es cierto, fíjate, tú estás feudal. Yo soy... Mañana en misa, recuerda eso que estás diciendo. Ok, vamos. Esta semana, ¿verdad? Se anunció la selección del gobernador de Minnesota. ¿Cuál es el primer nombre? Tim Walz. Como candidato a la vicepresidencia junto a Kamala Harris. Bajo el Partido Demócrata. Una pregunta, esa es porque yo entiendo que Kamala ya fue nominada en el roll call, ¿verdad? Y ella es la candidata. ¿Y él? Tengo entendido que bajo las reglas, a pesar de lo que decía un analista libre, o sea, una vez se escoge el candidato a presidente, básicamente le dieron autoridad para escoger a quien quiera. Yo entiendo ¿verdad? Que ya es la... Sí, yo entiendo que no hay que hacer como un segundo... Entiendo que no. Ok. Y siempre ha sido una formalidad. Nunca se ha rechazado un candidato... Siempre termina siendo el que dice el presidente.
Sí, desde la época de los broker conventions y esta vaina. Yo recuerdo solamente 2 controversias sobre la vicepresidencia y fueron en los años 40 y fueron muy específicas y coyunturales porque la pelea por la presidencia se metió en la vicepresidencia porque nadie se atrevía a retar a Roosevelt. Fuera de eso siempre ha sido prácticamente... Pero Walz es el gobernador de Minnesota, un estado importante, Sí, sí. No solamente por sí mismo, sino por su representación dentro del bloque que sería el voto del Midwest, de la misma manera que J.D. Vance, pues al ser de Ohio, está tratando de captar ese perfil. Sí, porque tienes candidatos de las costas para la presidencia, pues están buscando ese Midwestern charm. Entonces, Walz fue... La gente que bebe pop. Walz fue el que le pegó el sofá. No, le pegó el término de weird a J.D. Vance y a los republicanos. Es una persona interesante, ha sido coach, que entiendo que estuvo en la Guardia Nacional y estuvo activo en un momento. Fue Sergeant Major, que es un puesto de alto rango. Tiene cierto... es una persona carismática. A mí me sorprendió de que ideológicamente es bien liberal. Y me sorprendió porque Kamala, la última, cuando corrió en las primarias, ¿verdad? Que no llegó ni a Iowa, pero ella la pusieron siendo de California, ¿verdad? En el espectro más de la izquierda. Sí. Así que tiene izquierda Yo no sé si Tim Walz... O sea, recuerda que él tuvo 2 vidas. Él tuvo su vida de congresista y su vida de gobernador, ¿no? Y obviamente antes de eso, pues era un coach y small town y whatever. Hay que poner esto un poco de contexto. Cuando el Partido Demócrata era mayoritario, aunque estaba profundamente dividido por el tema de los derechos civiles y sobre todo el tema racial, hasta el 94 fundamentalmente, que el partido controlaba la Cámara, ellos dependían de muchos legisladores de áreas rurales que eran demócratas, pero eran moderados, estaban a favor, por ejemplo, del derecho a portar armas, eran más por ese lado. Los Blue Dogs. Los Blue Dogs. Recuerda que eso fue hasta el 1994 y mucha de esa gente sobrevive hasta prácticamente el 2010. Cuando Bush tiene el caos en Irak y el 2006, ¿verdad? El Partido Demócrata pierde después con John Kerry, Rahm Emanuel, una figura muy conocida en la política americana, se nombra a cargo del DCCC. Y el DCCC hizo un esfuerzo de identificar candidatos que revivieran esa mayoría rural. Tim Walz fue uno de los reclutados. Y él fue reclutado e identificado porque era un soldado, que en el momento estaba en Irak, muy caliente. Era un tipo que era un coach, era moderado y pegaba bien con su distrito. Y entiendo que es el primer demócrata que gana ese distrito en la historia. Y él mantuvo esa posición del 2006 al 2018, siendo el representante de un área rural muy moderado. De hecho, súper moderado. ¿Qué pasa? Su distrito, cuando llega Trump, primero Obama y después Trump, las áreas rurales fueron trending away de los demócratas bien rápidamente. Y el tipo dice, espérate, yo apenas gané contra un unknown en el 2018 porque Trump prácticamente dio una pena en su distrito y él decide correr para la gobernación y dice, bueno, que se chave. Y él no era particularmente liberal como gobernador. Pero ¿qué pasa? Minnesota, a pesar de que siempre consistentemente vota por presidente a nivel de la presidencia demócrata, no había tenido un gobernador demócrata con legislatura demócrata en décadas. Porque los republicanos mantenían mucha fuerza en los suburbios. Él es el primer gobernador en mucho tiempo que es demócrata con mayoría en la legislatura. Y había un montón de propuestas demócratas que se habían quedado en el tintero por todas esas décadas, que finalmente dice, se nos dio la oportunidad, vamos a implementarlas, y prácticamente aprobó 30 años de proyectos liberales atrasados en 2 años. Y por eso entonces es que viene el tema de que es bien liberal y la izquierda es loca con él. Pero es porque el tipo, o sea, si tú miras las políticas en Minnesota y miras las de Nueva York, Minnesota es mucho más conservador que Nueva York. Pero Nueva York los aprobó a través de 60 años. Minnesota los aprobó en 2 años. Mira, lo que Tim Walz es súper liberal. Es agrarian populist en esa onda, y si él necesita también coquetear con los social justice warriors en asuntos culturales, lo hace sin pensarlo 2 veces. Trump dijo que él había hecho un gran trabajo en las protestas de George Floyd. Porque recuerda que es un lib. Y ya, él mismo no le corre. ¿Sabes qué es la cuestión? Que la gente no aprecia que su gran superpower es verse normal, political lib,
Y después al final decir, and I love the USA, y todo el mundo dice, ya se acabó, ¿qué más hay que hablar aquí? Es que es del Midwest. Eso es. Bueno, pero sí. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Yo pienso que para mí lo interesante que ha sido del rollout de cámara y entonces ahora de Tim Walz es que yo sigo viendo, y no sé si soy yo, ¿verdad? Y me dice si yo piensas que estoy siendo nublado. Yo continúo viendo al Partido Republicano cogiendo este tipo de ímpetu, lo están cogiendo de sorpresa y no tienen contra qué girar. Y yo creo que ellos estaban hasta cierto punto corriendo contra Biden, pensando que no iba a haber oposición alguna y que iba a ser una campaña donde los demócratas iban a estar totalmente desmoralizados, y de momento le dieron un segundo giro y ahora están como que ¿y qué hago ahora? Lo que pasa es que toda campaña, y esto yo lo he aprendido de la historia, creo que leí un quote de Harry Truman hace poco que no todos los lectores de historia son líderes, pero todos los líderes tienen que ser lectores de historia y biografía. Sí. La historia te enseña que en todas las campañas políticas está el momento de se cierra la brecha, porque como hablábamos al principio del episodio, la prensa quiere el show y quiere la controversia, eso siempre hay un momento de se cierra la brecha. Trump tuvo el éxito que tuvo, los números que tenía, en gran parte porque, seamos honestos, yo creo que el debate dejó demostrado de que Biden tiene unas situaciones de salud que se han ido agravando. Entonces, pues Trump dijo, pues yo estoy gano. Se le hizo una campaña, tenían cuantos miles de videos hay de Biden caminando lento, cayéndose de escaleras, etcétera. Crearon una campaña porque Trump tiene unos negativos bien fuertes por el tema, sobre todo del 6 de enero. Y esos negativos de Trump son imborrables. O sea, porque todo el mundo recuerda el motín en el Capitolio, etcétera. So Trump ha vivido de, pues yo soy malo, pero por lo menos yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo estoy consciente. Exacto. Ese de repente le cambió los muñequitos, tienes una campaña que ha comunicado por año y medio un mensaje, by the way, con una disciplina contundente. Y efectivamente. Sí. Y de repente me cambiaron esto. No sé qué pasa, que Trump no es un candidato, como hemos visto, disciplinado. Yo creo que su éxito es que no es disciplinado. La gente dice, este tipo pues hace lo que piensa. El bull in the China shop. Entonces de repente todo su equipo de campaña, que es un trabajo brutal, es como que, ay, ¿por qué no me dijiste que Kamala podía correr? Y debe haber una pelea interna brutal ahí entre los que le dijeron, los que están trabajando, que dicen, espérate, vamos a hacer esto organizadamente, y una gente que está diciendo, viste, yo te dije que Biden se iba a quitar, y qué sé yo, ese es él. Si él no endereza esto y rápido toma una decisión, es muy probable que el chisme interno en la campaña le consuma 2 o 3 semanas más. Kamala va con una fuerza increíble para la convención y habrá la convención. Ahora, la pregunta es, cuando llegue Labor Day y el inicio tradicional de la campaña, y hay una segunda mitad, porque ahora mismo está todo el mundo amarrando sus bases. Exacto. Los demócratas y los republicanos. Y, by the way, está pasando lo mismo en Puerto Rico. O sea, la dinámica es la misma. Ahora mismo... Sí, pero es que nadie está escondido, Barbo. Populares y PNP están ahora mismo enfocados en las bases. Bueno, lo que pasa es que el trabajo que tiene que hacer Jesús para amarrar su base es diferente al que tiene que hacer Jennifer. Está bien. Pero sí. O sea, estoy dándote la razón. Lo que pasa es que son áreas diferentes. Ok. Cuando empiecen a hablar de los indecisos, ahí ¿qué va a hacer Kamala? Fíjate, pero yo creo que ahí Trump está corriendo contra 3 fuerzas. Él está corriendo contra Kamala Harris, contra los medios, que no obstante el ecosistema de medios de derecha o conservadores, la vasta mayoría de los medios tienen un favoritismo, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Y tercero, contra él mismo. Y cuando yo contra él mismo, quiero decir que de la misma manera que Trump tiene un grupo de gente que apasionadamente lo adora y no pueden imaginarse votando por otra persona, hay un bloque de gente sustancial que no les cae bien para nada. Bueno, hay gente que, de hecho, recuerdo haber visto en el debate de Trump y Biden, verlo con otras personas, y gente que simpatiza con los republicanos diciendo, sí, Biden está malito, pero ya es que Trump. Hay gente que tú puedes... No importa quién sea el que esté en contra de Trump. Y eso está ahí. Y yo creo que cuando estaba corriendo contra Biden, por el asunto de la edad y la condición física, había podido neutralizar los medios y había podido neutralizar
el issue que tenía personal de que tiene desfavorabilidad con un grupo sustancial de votantes. Cuando tú cambias los muñequitos, los medios se hicieron su composición de lugar y están a todo fuerte. Sí, es un poco fuerte. Y la gente que tenía dudas sobre él, que son las que van a terminar decidiendo las elecciones, que son los double haters o que son los suburbanos, los de los suburbios o el PMC, toda esta gente, pues ahora tienen una opción que antes no tenían porque les chocaba la conciencia y la idea de votar por alguien que claramente no puede casi ni hablar en un debate. Y entonces yo creo que hace un mes privadamente tú y yo estábamos hablando y yo decía, yo no sé si después del debate, yo no sé si Biden se va a quitar, pues es una decisión muy personal. Pero, mano, está haciendo todo lo posible para que no haya alternativa que no sea cama. Uh-huh. Porque el quedarse impide... O sea, no puede haber una competencia abierta si quedan una semana. Uh-huh. So, cada día que pasa es más probable que si él se quita, él tiene que ser la otra persona, exacto. Y entonces, él lo estiró hasta el día después prácticamente de que Trump hizo su show de la convención, que ese es el pico de la campaña. Y tú, obviamente, pues, hay otro... Pero es un momento donde tú tienes la atención enfocada en ti. Y le pisó el bounce, como le dicen, de la convención, quitándose. Y ahora la que está disfrutando la ola del bounce es Harris. Yo no sé si ella va a ganar. Creo que el ambiente político y su cercanía a la administración Biden, al igual que pasa en Puerto Rico, pues te crea unos retos reales. Y ahora mismo faltan 100 días. Bueno, correcto. Días. O sea, falta mucho. Y decir, yo he escuchado a gente decir, chacho, que más está gana. Yo creo que tiene una buena posibilidad de ganar ahora mismo. Y si la elección fuera hoy, probablemente ella ganaría. La elección no es hoy. Y los republicanos no son mancos. Y la idea de que tu oponente es manco ha causado muchas derrotas. Y me remonto sobre todo al 2004, donde absolutamente nadie pensaba que Acevedo Vilá tenía chances de ganar. Y Rosselló era, ¿sabes? El Mesías llegado a la tierra, todo el mundo, ¿sabes? La gente fue a Virginia a pedirle, vuelve Pedro, vuelve. Y perdió. Trump, Hillary Clinton, o sea, yo mismo era uno de los que decía, Hillary perder contra Trump. Nah, no hay forma. Y ganó Trump. O sea, la idea de que la política está escrita en piedra y que todo está prescrito y predeterminado ha causado muchas de las derrotas más sorprendentes y grandes. Y uno nunca puede subestimar, nunca, el deseo del electorado de cambio. Y yo creo que esa es la principal lección de las últimas décadas, de que en Estados Unidos la gente lo que quiere profundamente es un cambio. Y mira, by the way, nosotros hablábamos de que en Puerto Rico no se reelige un gobernador desde el 96. Uh-huh. Estados Unidos no reelige un presidente desde el 2012. Es una racha larga de cambio de cada 4 años. Ah, bueno, Trump tú dices. Sí, porque ahora es garantizado de que no va a ser el presidente, no va a ser Biden 8 años. Y no va a ser Trump 8 años tampoco, porque solamente tiene un término ahora. Así que... hay una alta posibilidad de que Estados Unidos esté pasando por un periodo similar. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con las transiciones generacionales que estamos viviendo de un electorado dominado por una generación que sigue siendo la más que vota, la más fuerte, cuyos valores chocan cada vez más con las generaciones más jóvenes, que son profundamente diferentes. Y con los medios sociales. Y con los medios sociales que generan una narrativa constante de negatividad. Correcto. Bueno, Balbo. Banger. Lo dejamos aquí. Yes, sir. A toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar. Compartan el episodio con familia, amistades, compañeros de trabajo, redes sociales. Dejan reviews positivos 5 estrellas. Ya vi que en Spotify, cuando estén escuchando el programa, se abre un tabcito abajo que dice comments. Ahí es que pueden comentarlo. En YouTube también, la área de comments debajo de la pantalla. Y nos vemos la próxima semana, señores. Cuídense.